Hola, bienvenido a tu canal Peruano Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Ministerio Público y tenemos un Consejo de Magistratura en contra en esta trayectoria. ¿Qué va a pasar con el Ejecutivo? Nos mata. Otros 5 de abril. Va a tener que haber otros 5 de abril. Entonces nosotros desde ahorita en previsión para evitar otros 5 de abril la media todos los días se juega por el gobierno, por los nombramientos y las cosas, ¿no? Y los que aceptan el cargo lo aceptan también a salir igual comprometidos, están jugando porque ahora están expuestos a una denuncia penal. No podemos a esa gente dejarlas en el aire, no, después el equipo se desbanda. Mire, nosotros estamos en el año 98, ya estamos ahora en abril del 98. El gobierno, no podemos dejar de reconocer que tenemos un control del Poder Judicial, del Ministerio Público. Teníamos en contra como un ente político al Consejo Nacional de la Magistratura. Y en cuanto al Tribunal Constitucional, que estaba en contra con el tema que ya conocen ustedes, hemos pasado a tener una situación positiva acá y una situación positiva acá y una situación positiva acá. Mi pregunta es, y siempre les digo siempre, llegamos a 2000, gana el presidente Fujimori el año 2000 y tenemos este trecho. ¿Qué pasa? En ese momento nosotros no sabemos si tendremos mayoría en el Congreso. ¿Qué pasa si perdemos el control del Poder Judicial y del Ministerio Público y tenemos un Consejo de Magistratura en contra en esta trayectoria? ¿Qué va a pasar con el Ejecutivo? Nos mata. Otros 5 de abril. Va a tener que haber otros 5 de abril. Entonces nosotros desde ahorita en previsión para evitar otros 5 abriles estamos trabajando para que esta reforma del Poder Judicial dure pues hasta la calenda griega, porque es la única forma que el gobierno puede tener el control de la Corte Suprema con los magistrados provisionales. Entonces, el esquema es así de claro, porque si no, el año 2000 vamos a perder el control de la Corte Suprema y vamos a tener encima al Jovín de fiscal de la Nación pisándonos los callos, haciendo denuncia a los ministros todos, y el Congreso no tenemos mayoría, se desestabiliza el gobierno en 30 días. Y nosotros tenemos que trabajar sobre la perspectiva del horizonte que tenemos que estabilizar el gobierno hasta el 2005. Y estabilizar el gobierno en 2005 no podemos, ahora que estamos trabajando en esta lucha, no podemos olvidarnos qué va a pasar 2000-2005. Tenemos que tener necesariamente Ministerio Público y Poder Judicial positivos. El Congreso es una incógnita si tenemos mayoría o no es mayoría, pero si no tenemos mayoría pero controlamos el Ministerio Público y el Poder Judicial, podemos manejar la situación. Pero si se nos descontrola esto, es decir, desde los ministros hasta el último funcionario del Estado, a todos nos mandan al Poder Judicial. Siendo esto así, pues nosotros tenemos que trabajar en esa perspectiva. De que en este momento nosotros tenemos una sala penal titular, tenemos 2 salas penales provisionales, tenemos una sala civil titular, una sala civil provisional y la sala de Derecho Constitucional. En este contexto, en este momento, nosotros tenemos el control de eso, pero con esto nos generaban el debilitamiento, y al debilitarnos perdíamos la opción de nombrar al delegado del Poder Judicial. Esa es una de las razones políticas por la que se da el paso que ustedes expidieron la ley, que ya la conocen, ¿no? Y que generó la renuncia de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura en una maniobra política que felizmente hemos superado sin mayor costo, porque para su conocimiento les estoy informando que la última encuesta que tenemos
¿Qué pasa si perdemos el control del Poder Judicial y del Ministerio Público y tenemos un Consejo de Magistratura en contra en esta trayectoria? ¿Qué va a pasar con el Ejecutivo? Nos mata. Sácame otros 5 de abril. Va a tener que haber otros 5 de abril. Entonces nosotros desde ahorita en previsión para evitar otros 5 de abril la media todos los días se juega por el gobierno, con los nombramientos y las cosas, ¿no? Y los que aceptan el cargo, lo aceptan también a salir al lugar comprometidos, están jugando porque ahora están expuestos a una denuncia penal. Y no podemos a esa gente dejarlas en el aire, no, después el equipo se desbanda. Miren, nosotros estamos en el año 98, estamos ahora en abril del 98. El gobierno, no podemos dejar de reconocer que tenemos un control del Poder Judicial, del Ministerio Público. Teníamos en contra como un ente político al Consejo Nacional de la Magistratura. Y en cuanto al Tribunal Constitucional, que estaba en contra con el tema que ya conocen ustedes, hemos pasado a tener una situación positiva acá y una situación positiva acá y una situación positiva acá. Mi pregunta es, y siempre les digo siempre, llegamos a 2000, gana el presidente Fujimori el año 2000 y tenemos este trecho. ¿Qué pasa? En ese momento nosotros no sabemos si tendremos mayoría en el Congreso. ¿Qué pasa si perdemos el control del Poder Judicial y del Ministerio Público y tenemos un Consejo de Magistratura en contra en esta trayectoria? ¿Qué va a pasar con el Ejecutivo? Nos mata. Sácame otros 5 de abril. Va a tener que haber otros 5 de abril. Entonces nosotros desde ahorita en previsión para evitar otros 5 de abril estamos trabajando para que esta reforma del Poder Judicial dure pues hasta la calenda griega, porque es la única forma que el gobierno puede tener el control de la Corte Suprema con los magistrados provisionales. Entonces, el esquema es así de claro, porque si no, el año 2000 vamos a perder el control de la Corte Suprema y vamos a tener encima al Jovín, de fiscal de la Nación, pisándonos los callos, haciendo denuncia a los ministros, todos, y el Congreso no tenemos mayoría, se desestabiliza el gobierno en 30 días. Y nosotros tenemos que trabajar sobre la perspectiva del horizonte que tenemos que estabilizar el gobierno hasta el 2005. Y estabilizar el gobierno en 2005 no podemos, ahora que estamos trabajando en esta lucha, no podemos olvidarnos qué va a pasar 2000-2005. Pues tenemos que tener necesariamente Ministerio Público y Poder Judicial positivos. El Congreso es una incógnita si tenemos mayoría o no es mayoría, pero si no tenemos mayoría pero controlamos el Ministerio Público y el Poder Judicial, podemos manejar la situación. Pero si se nos descontrola esto, es decir, desde los ministros hasta el último funcionario del Estado, a todos nos mandan al Poder Judicial. Siendo esto así, pues nosotros tenemos que trabajar en esa perspectiva. De que en este momento nosotros tenemos una sala penal titular, tenemos 2 salas penales provisionales, tenemos una sala civil titular, una sala civil provisional y la sala de derecho constitucional. En este contexto, en este momento, nosotros tenemos el control de eso, pero con esto nos generaban el debilitamiento, y al debilitarnos perdíamos la opción de nombrar al delegado del Poder Judicial. Esa es una de las razones políticas por la que se da el paso, que ustedes expidieron la ley, ya la conocen, ¿no? Y que generó la renuncia de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura en una maniobra política que felizmente hemos superado sin mayor costo, porque para su conocimiento les estoy informando que la última encuesta que tenemos ¿qué pasa si perdemos el control del Poder Judicial y del Ministerio Público y
y tenemos un Consejo de Magistratura en contra en esta trayectoria. ¿Qué va a pasar con el Ejecutivo? Nos matan. Sácame otros 5 de abril. Va a tener que haber otros 5 de abril. Entonces nosotros desde ahorita en previsión para evitar otros 5 de abril. La media todos los días se juega por el gobierno, por los nombramientos y las cosas, ¿no? Y los que aceptan el cargo lo aceptan también hasta bien al comprometidos, están jugando porque ahora están expuestos a una denuncia penal. No podemos a esa gente dejarlas en el aire, no, después el equipo se desbanda. Mire, nosotros estamos en el año 98, ya estamos ahora en abril del 98. El gobierno, no podemos dejar de reconocer que tenemos un control del Poder Judicial, del Ministerio Público. Teníamos en contra como un ente político al Consejo Nacional de la Magistratura. Y en cuanto al Tribunal Constitucional, que estaba en contra con el tema que ya conocen ustedes, hemos pasado a tener una situación positiva acá y una situación positiva acá y una situación positiva acá. Mi pregunta es, y siempre les digo siempre, llegamos a 2000, gana el presidente Fujimori el año 2000 y tenemos este trecho. ¿Qué pasa? En ese momento nosotros no sabemos si tendremos mayoría en el Congreso. ¿Qué pasa si perdemos el control del Poder Judicial y del Ministerio Público y tenemos un Consejo de Magistratura en contra en esta trayectoria? ¿Qué va a pasar con el Ejecutivo? Nos matan. Sácame otros 5 de abril. Va a tener que haber otros 5 de abril. Entonces nosotros desde ahorita en previsión para evitar otros 5 abriles estamos trabajando para que esta reforma del Poder Judicial dure pues hasta la calenda griega, porque es la única forma que el gobierno puede tener el control de la Corte Suprema con los magistrados provisionales. Entonces, el esquema es así de claro, porque si no, el año 2000 vamos a perder el control de la Corte Suprema y vamos a tener encima al Jovín, de fiscal de la Nación, pisándonos los callos, haciendo denuncia a los ministros, todos, y el Congreso no tenemos mayoría, se desestabiliza el gobierno en 30 días. Y nosotros tenemos que trabajar sobre la perspectiva, el horizonte que tenemos que estabilizar el gobierno hasta el 2005. Y estabilizar el gobierno en 2005 no podemos, ahora que estamos trabajando en esta lucha, no podemos olvidarnos qué va a pasar 2000-2005. Entonces, tenemos que tener necesariamente Ministerio Público y Poder Judicial positivos. El Congreso es una incógnita si tenemos mayoría o no es mayoría, pero si no tenemos mayoría, pero controlamos el Ministerio Público y el Poder Judicial, podemos manejar la situación. Pero si se nos descontrola esto, es decir, desde los ministros hasta el último funcionario del Estado, a todos nos mandan al Poder Judicial. Siendo esto así, pues nosotros tenemos que trabajar en esa perspectiva. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima!